Si uno define el vector como una cantidad con magnitud y dirección, esta definición puede no ser completamente satisfactoria. Uno puede decir que un vector es algo que tiene tres componentes y que se combina bien ante una adición. Por ejemplo, si tenemos frutas, vamos a decir que tenemos nx peras, ni manzanas y nz bananas. Entonces, si nosotros tomamos un vector n, que es nx x más ni y más nzz, y nos preguntamos, entonces, ¿esto es un vector? Podemos tener otro grupo de manzanas, peras y bananas y sumarlo, y vamos a tener que la adición va a cumplir. Vamos a tener nx más mx peras, lo mismo para, esto vamos a ponerlo así, lo mismo para las manzanas, vamos a tener también la suma de ni más mi manzanas y lo mismo para peras. Pero hay un tema que queda fuera, que es que si bien suma como un vector, no podemos tomarlo en el sentido físico como un vector, porque por ejemplo no tiene dirección en este caso. Y eso es importante porque cuando queremos expresar los vectores en forma de flechas, un vector tiene que poder ser identificado por distintos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas que usamos para describir posiciones en el espacio es completamente arbitrario, pero hay una transformación geométrica, una ley, que convierte componentes de vector de un sistema a otro. Tenemos el sistema zi y z barra y barra. Y en este caso podemos ver cómo tenemos el eje zi rotado hacia el eje z barra y barra. Tenemos un ángulo phi, que es justamente el ángulo de rotación de, del el zi al z barra y barra. Luego tenemos el ángulo de el eje zi en relación al vector a, que es este θ rojo, y tenemos el vector, el ángulo que hace con el z barra y barra, con el vector a, que es este θ barra, que está en verde. Entonces, con esta combinación de ángulos podemos hacer la transformación. Entonces, las componentes de a en el zi van a ser ai, que va a ser esto, acá tenemos como la componente i de a en este eje, y z va a ser por acá, todo haciendo que todo eso sea az. Eso, el ai va a venir dado por a coseno de θ, el θ que tenemos acá rojo, y az va a venir dado por a seno de θ. Entonces eso es para el caso del eje zi. Pero, ¿qué ocurre por ejemplo con ai pero barra? Es decir, la componente i, pero desde el punto de vista de los dos que tienen barra. Entonces, uno tiene que considerar que si bien este es el vector, es el mismo para todos, pero visto desde el barra, la componente i va a ser todo esto hasta acá. Eso, esto que está acá, viene dado entonces por a por coseno, pero de θ barra. Es decir, del ángulo que hace con este eje. Pero para hacer la transformación tenemos que poder expresarlo en términos de el ángulo que había con el otro sistema, y vamos a citar también el ángulo que hay entre los dos ejes. De hecho, θ barra es igual a θ menos phi, porque justamente θ es todo, le restamos phi y queda justamente θ barra el de arriba. Entonces, con esto queda que esto es igual a coseno de θ menos phi. Usamos ahora una propiedad trigonométrica para el coseno. Coseno de x, en este caso menos i, es coseno de x, coseno de y el menos corresponde a un más, seno de x, seno de y.
Entonces queda esto igual a coseno de tita coseno de phi más seno de tita seno de phi. Entonces ahora sí queda escrito en términos de tita y phi, pero todavía podemos escribir esto si usamos que AI es a coseno de tita, entonces esto se convierte en AI por coseno de phi, y A por seno de tita es AZ, entonces AZ por seno de phi. De la misma forma tenemos el AZ. AZ barra va a ser A seno de tita barra, y esto va a ser A seno de tita menos phi. Vamos a usar la misma propiedad trigonométrica, pero para el seno, que lo único que cambia es que vamos a tener, en vez de coseno coseno, tenemos seno coseno, los signos se mantienen igual y vamos a tener coseno seno. Entonces queda, como teníamos, A por seno de tita coseno de phi menos, lo pongo acá abajo, coseno de tita seno de phi. Y entonces también utilizando los A y los AZ nos queda, primero voy a poner este de acá abajo, que es menos A, tenemos el A coseno de tita, que es AI, entonces menos AI seno de phi, y más el A seno de tita, que es la Z, por coseno de phi. Entonces queda finalmente la transformación escrita de esta forma, los A y AZ en función de los ángulos y las componentes que teníamos en el otro sistema, y esto se puede escribir de forma matricial, es una forma más compacta de escribir exactamente lo mismo, es esto igual a una matriz que tiene solo los cosenos y senos, coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi y coseno de phi, multiplicado por el vector AI a z. Esto da exactamente lo que tenemos de este lado. Esto es para el caso que vimos, pero si quisiéramos hacerlo exactamente lo mismo para cualquier eje arbitrario en 3 dimensiones, la ley de transformación es similar. Vamos a tener las componentes de un vector en 3 dimensiones dadas por AX, AY y AZ de algún sistema de referencia. Luego vamos a tener una matriz específica de transformación con cada una de sus componentes. Como va a ser en 3 dimensiones, va a tener que ser de 3×3, y vamos a tener también el vector en el sistema de referencia segundo que estemos usando, las componentes de ese vector AX, AY, AZ. La idea es exactamente la misma, pero con una dimensión más. Y esto aún se puede escribir más compacto, poniendo que cada componente se puede obtener haciendo justamente la cuenta de multiplicación de esta matriz por el vector, es decir, la sumatoria desde j igual 1 hasta 3, pasando por los 3, de rij a j. Es decir que, por ejemplo, si quisiéramos saber el AX, y el AX, pongámosle que X es 1, Y es 2, Z3 para tener una referencia, entonces el AX es el A1, el A1 va a ser la sumatoria desde J igual 1 hasta 3 de R1J a J. Entonces, esto sería, variando los J, tenemos R11 a 1 más R12 a 2 más R13 a 3. Eso nos da el A1.
quise hacer esto por esto. Si cambiamos 1 por x, 2 por y y z igual 3 por z, vamos a obtener escrito en términos de rx, x, rx y rxz, etc. Y así se puede obtener cada una de las componentes. Por eso, volviendo al ejemplo de manzanas, peras y bananas, si uno cambia de coordenadas no puede transformar una pera en una banana, uno siempre termina teniendo lo mismo. Pero uno sí va a poder cambiar a x a y, y eso pone énfasis en el sentido físico de que un vector tiene que poder expresarse en función de cualquier sistema de coordenadas, es decir, que uno puede transformarlo y no perder la identidad del vector. Entonces un vector es, en este sentido, un conjunto de tres componentes que transforma de la misma manera que un desplazamiento cuando cambiamos de coordenadas. Un comentario al margen es que uno puede generalizar el concepto de vector en el sentido de transformación entre coordenadas, de distintos sistemas de coordenadas, por lo que se llama un tensor. En este caso, un tensor de 9 componentes, que lo único que hace es generalizar lo que ya estábamos viendo. Esto sería un tensor de rango 2, y en este nivel de jerarquías el vector es un tensor de rango 1 y un escalar sería un tensor de rango 0. En general un tensor de rango n tiene 3 a la n componentes. Por eso el vector que tiene rango 1 tiene 3 componentes, el escalar 3 a la 0 es 1 y el tensor de rango 2 tiene 9 componentes. Es simplemente para ver en qué contexto está metido el vector en la definición que estamos tomando. Por eso en este contexto es muy importante.